Entonces, varices esofágicas. Entonces, sabemos que las varices esofágicas son dilataciones venosas y es patológico. Y atiendan bien que para esto ustedes deben recordar la irrigación, la comunicación que hay entre los afluentes venosos de la vena cava con la vena porta. Eso se llama comunicación porto-cava. Por anatomía deben recordar algunas cosas. Hay ciertas venas que se intercomunican con de la vena porta a la vena cava porque tienen afluentes comunes o del mismo órgano. Le voy a dar un ejemplo, el esófago. El esófago se divide en tres partes, superior, medio, inferior. La parte superior y media, las venas esofágicas superiores y medias que drenan la sangre de esa parte, van a desembocar o son afluentes de la vena ácigos que termina en la vena cava superior. Sin embargo, las venas esofágicas inferiores terminan hacia la vena gástrica izquierda, que es del estómago, que termina en la vena esplénica, y la vena esplénica forma la vena porta, junto con otras. Entonces, los 2/3 superiores del esófago, su drenaje venoso termina en la cava, pero su drenaje inferior termina en la vena porta. Y a eso se le llama comunicación porto-cava. ¿Y qué tiene que ver eso? Porque cuando la porta tenga un problema, por ejemplo, por una congestión o fibrosis hepática, en el caso de una cirrosis hepática, eso va a hacer que aumente la presión de la vena porta, hipertensión portal, y el flujo de sangre venosa se va a derivar hacia la cava. Y ahí que acarrea sus manifestaciones de esa hipertensión portal. Si aumenta el flujo en las venas cavas, aumenta el retorno venoso, aumenta el flujo de sangre venosa, aumenta también la presión venosa en las cavas. Y ahí que produce la ascitis, ahí que produce también la circulación colateral a nivel de la pared del abdomen, puede producir ingurgitación yugular, puede producir derrame pleural, todo a consecuencia del aumento de presión venosa, tanto en la porta y así como en la vena cava. Entonces, por eso es importante que sepan las comunicaciones porto-cava. Otra suele ser la hemorroidal. El recto ano está también compuesto por tres partes. Las venas hemorroidales o rectales superiores drenan en la vena mesentérica inferior que ayuda a formar la vena porta. O sea, la parte superior del recto está o drena a nivel de la porta, afluentes de la porta. Sin embargo, la parte media e inferior recto ano drena en la vena pudenda interna, que a su vez drena en las ilíacas internas, que a su vez termina en la vena cava. ¿Entienden? Entonces también ahí hay una comunicación del flujo. Los 2/3 inferiores drenan en la cava y el tercio superior drena en la porta. Y cuando hay una hipertensión portal, el flujo de sangre puede ir hacia la cava y formar hemorroides, por ejemplo. A consecuencia de eso puede ser. ¿Se entiende? Porque tiene una comunicación del drenaje venoso entre la porta y la cava. Bueno, entonces, definición. Hay una sola pregunta de varices esofágicas en el examen. Las varices esofágicas son dilataciones venosas, son patológicas en la submucosa del esófago y se producen en pacientes con hipertensión portal. Y por ende, estos pacientes con cirrosis hepática, generalmente portadores o consumo crónico de alcohol. El problema de las varices esofágicas se presentan cuando produce sangrado, porque es totalmente asintomático en realidad las varices esofágicas, hasta que sangre. Las varices
Las venas tienen paredes delgadas y cuando aumentan su calibre, las paredes se afinan cada vez más, se vuelven más débiles. Entonces, cualquier movimiento abrasivo o cualquier mecanismo de aumento de presión en esa zona puede desencadenar el sangrado y muchas veces puede ser masivo. Y cuando es masivo la pérdida de sangre, puede ser mortal. Ahí va a depender ya el grado de o el porcentaje de sangre que se perdió. Aquí es solamente para recordarles la comunicación porto-cava. Aquí está la vena esplénica, la mesentérica inferior, que recibe la mesentérica superior y forman la vena porta que ingresa dentro del hígado. Esta vena porta se va dividiendo a la derecha y a la izquierda en los diferentes segmentos del hígado y finalmente esa sangre otra vez es drenada y termina en las venas suprahepáticas que desembocan en la vena cava. Y acá le están viendo al esófago, que su drenaje superior y medio drena en la cava y su drenaje inferior drena en la gástrica izquierda, que finalmente drena en la vena esplénica o directamente a veces en la porta. Otra vez una imagen donde muestran las varices esofágicas, donde esas venas están terminando en la vena porta. Etiopatogenia. En raras ocasiones, esta patología se presenta de forma primaria, o sea que con algo innato, como una malformación vascular congénita. Existe algo que se llama úlcera de Delafoe, que nosotros citamos en hemorragia digestiva alta, que es una malformación vascular, que está a nivel de la submucosa. Es un vaso anómalo. En este caso no es eso. En este caso el problema se produce secundario a otra patología, no es algo innato, no es una malformación. Al contrario que el resto de los casos, con más frecuencia en los 2/3 superiores del esófago. El 90% de las varices esofágicas aparecen de forma secundaria, lo que dijimos, por un incremento de la presión de la circulación portal. La hipertensión portal es una condición en que la presión de la vena porta, acá está lo que quiero que atiendan, porque esto es lo que voy a preguntar. Cuando la presión de la porta está entre 10 y 12, esa es la respuesta. Ahí es lo que puede ocasionar varices esofágicas. Cuando esa hipertensión llega a ese valor. Normalmente la presión en la porta tiene que ser entre 6 a 8 milímetros de mercurio. Cuando sobrepasa y está entre 10 a 12, ya se empiezan a manifestar, y entre ellas las varices esofágicas. Acá está, la vena porta se forma por la unión de la esplénica, la mesentérica superior y realmente tiene que también decir la inferior. Ahí está, acá dice, la vena mesentérica inferior pertenece también a este sistema. Esto produce que toda la sangre de los intestinos, delgado y grueso, drene a nivel de la porta. Cuando la presión de este sistema está aumentado, la sangre busca vías alternativas de flujo y una de ellas es de la vena cava. Uno de estos trayectos alternativos es la comunicación existente entre las venas gástricas que drenan en la porta, las venas esofágicas que drenan en la vena cava superior. Y cuando la sangre busca este trayecto, dilata las venas esofágicas y produce las varices. Es lo que les dije, ¿verdad? Cuando hay una hipertensión en la porta, entonces busca salida del flujo de sangre, entonces se van a los sistemas indirectos que se comunican con el drenaje de la vena porta, de la vena cava y la vena porta. La hipertensión portal se puede dividir de acuerdo a su causa en tres partes, de tres formas. Causa prehepática, hepática o intrahepática y poshepática.
significa que el proceso que le causa está prehepática, antes de que entre al hígado, la vena porta antes de que entre al hígado, o dentro del hígado, o después al salir del hígado, en las venas suprahepáticas ya. Entonces, ahí puede estar la causa de la hipertensión portal. Antes de entrar al hígado, dentro del hígado o después de salir del hígado. En las venas estoy hablando. ¿Qué tipo les parece que es el de la cirrosis hepática? ¿Qué tipo de hipertensión es? ¿Dónde está el problema? La hipertensión portal en el paciente cirrótico, ¿dónde está el problema? ¿Es prehepática, es intrahepática o es poshepática? Muy bien, es intrahepática, porque el problema está a nivel de los sinusoides hepáticos. Si ustedes recuerdan cirrosis hepática, habrán dado en anatomía patológica. La cirrosis hepática comienza a nivel de los hepatocitos, las células, que es el parénquima. Los hepatocitos van sufriendo lesiones. Primero tienen una congestión, luego tienen una esteatosis y luego eso produce isquemia y ahí van formando un conglomerado que se llaman nódulos de regeneración. Y esos nódulos son como bolas, ¿verdad? Son como algo redondo que lo que van haciendo es comprimiendo los sinusoides. Los sinusoides son los capilares que están entre las hileras de los hepatocitos. Entonces, luego ese nódulo de regeneración se va a convertir finalmente en una fase avanzada ya en tejido fibrótico. Ya no va a haber hepatocito, sino que va a ser fibrosis, va a ser tejido compuesto por fibras de colágeno. Entonces ahí es que empieza el proceso de hipertensión portal, cuando esos nódulos de regeneración comprimen a los sinusoides y los sinusoides son afluentes de las venas segmentarias, luego lobares derecho e izquierdo y finalmente en la vena porta. Acá eso es lo que dice, ¿verdad? Un ejemplo de causa prehepática es que haya un trombo a nivel de la vena porta prehepático. Cómo ese trombo puede llegar hasta ahí y puede ser en el recién nacido por algo que se llama onfalitis, una infección del cordón umbilical, donde se hace un cateterismo a ese nivel y ese procedimiento forma un trombo y emboliza y obstruye la vena porta. Eso puede ser una causa, trombosis en la vena porta. Puede existir una hipertensión portal segmentaria relacionada con una pancreatitis crónica, o sea, que causas como pancreatitis crónica, un cáncer del páncreas, que pueden obstruir la vena porque hace metástasis el cáncer y eso ocluye la luz de las venas, en este caso la esplénica, puede producir una hipertensión portal. En los casos prehepáticos, las varices suelen aparecer en la altura del fundus gástrico. Y como les dije, la causa más común hepática dentro del hígado es la cirrosis, que a su vez es la causa más frecuente de varices esofágicas. Entre las causas poshepáticas, ya cuando salen del hígado hacia la vena cava, se encuentra una obstrucción en el sistema venoso que se llama síndrome de Budd-Chiari, enfermedad veno-oclusiva. Síndrome de Budd-Chiari. Es raro, pero es una enfermedad autoinmune donde lo que hace es una obstrucción a nivel de las suprahepáticas. Y también hay una obstrucción tanto en el drenaje, en el retorno venoso al corazón derecho. Entonces, de manera un poco resumida, ya que da gusto estudiar así de una forma resumida, las causas más frecuentes que pueden causar varices esofágicas pueden ser una hepatitis viral, hepatitis A, B, C, D, E,
Saben que la hepatitis A son virus, el A es por vía fecal oral, el E también, el B, el C y el D el B y el D son por transmisión sexual o por objetos contaminados, y el C suele ser por objetos contaminados en pacientes drogadictos. La esteatosis, que es las gotas de lípidos impregnadas en las células de los hepatocitos, eso suele ser el inicio de una cirrosis. Luego la cirrosis biliar también, que es una enfermedad autoinmune, donde hay cirrosis del hígado, pero por exceso de producción de bilis. Fármacos hepatotóxicos, los aminoglucósidos, como la gentamicina, la amicacina, son muy hepatotóxicos, así también como los antituberculostáticos. Los pacientes que hacen tratamiento para tuberculosis, que usan rifampicina, etambutol, piracinamida, esos son fármacos muy hepatotóxicos. Algunas toxinas ambientales, que en realidad no recuerdo alguna, pero son toxinas que se pueden introducir en el cuerpo a través del medio ambiente. La esquistosomiasis, que es una enfermedad que se adquiere en el agua, en el mar. Pacientes pescadores pueden adquirir esquistosomiasis. Hepatitis autoinmune, su nombre dice, es autoinmune, es hereditaria, es una inflamación, o sea que nuestro sistema produce anticuerpos que destruyen o lesionan el hígado, produciendo una inflamación. Y el carcinoma pancreático, el cáncer de páncreas. La zona más frecuente donde se produce cáncer de páncreas es en la cabeza del páncreas. Se ve más en pacientes de edad 60 años para arriba. Y es por lesión de mutación genética del gen KRAS. Pueden haber enfermedades gastrointestinales hereditarias, como la polipomatosis familiar, otras enfermedades del tubo digestivo hereditarias, y ella ser el inicio de un carcinoma pancreático. Metotrexato también, ¿cierto? Hay diuréticos también, la furosemida, los anticonceptivos orales también, porque hacen su metabolismo de primer paso a nivel del hígado. Entonces, una presión en la vena porta normal de 3 a 5 milímetros de mercurio. Cuando empieza la hipertensión ya va aumentando a más de 5, pero se hace clínicamente evidente con más de 10 milímetros cúbicos. Y hay sangrado, como dice acá, más de 12. Bueno, ¿cuál es la triada de la hipertensión portal? La triada clínica, clásica. Ustedes ven eso en el paciente y dicen, este paciente tiene hipertensión portal, sin necesidad de preguntarle si toma o no bebida alcohólica, ¿verdad? Porque no siempre, pues todas las cirrosis también son por alcohol. ¿Cuál es la triada? ¿Cuáles son las 3 cosas que van a ver? Que tienen que existir para que ustedes hagan el diagnóstico. Acá dice hipertensión portal clínica. O sea que yo por la clínica voy a hacer el diagnóstico de que acá la presión está más de 10. Pueden hablar, no tengan miedo de hablar. Sí, justamente es para para quitar las dudas. ¿Qué recuerdan de la hipertensión portal? ¿Qué suele haber en el paciente? ¿Qué puede haber en el abdomen?
Ascitis, muy bien. 1, 2. Sí, la ictericia puede haber, pero eso no forma parte de la triada. La ictericia ya hay cuando hay insuficiencia hepática. Hablando de hipertensión portal. ¿Varices dónde, Elisandra? Esofágica. ¿Y dónde más? Dos ya hay. Varices esofágica y ¿alguien sabe lo que es? Ahí están escribiendo. También puede haber esplenomegalia, solamente que no todas las hipertensiones dan esplenomegalia. La hemorragia ya va a ser a consecuencia de la varices esofágica, Milena. La hemorragia digestiva. Ascitis, varices esofágicas y circulación colateral en el abdomen, que se llama cabellera de medusa. Puede estar alrededor del ombligo, como parece la cabellera de la medusa. O también puede ser longitudinal, pero son venas dilatadas subcutáneas de la pared abdominal. Esas tres cosas es la indicación o el diagnóstico clínico de hipertensión portal. Puede haber esplenomegalia, puede haber, pero no todas las hipertensiones, las causas dan esplenomegalia. Generalmente más las que son prehepáticas, Javier, son las que dan esplenomegalia. Bueno, y acá como, ¿verdad? Van a formándose las varices. A medida que se va dilatando, se va aumentando el grosor, se forman venas colaterales, varices, acá cuando ya está más de 10 de presión, el sangrado ya cuando está más de 12, y acá cuando va pasando más de 12, hay mucha chance de que haya otra vez resangrado y resangrado. Y cuanto más historia de sangrados, es de peor pronóstico para el paciente. Va a necesitar ya algo que detenga eso, una comunicación, una derivación del flujo. ¿Por qué está sangrando? Porque está dilatando cada vez más. ¿Y por qué se está dilatando? Porque se está yendo hacia la derivación, se va directamente hacia la porta. Entonces se dilata más las venas que drenan en la porta. Entonces, ¿cuál es la solución? Si el flujo exageradamente se está yendo a la porta y por eso que todas las venas afluentes de la porta están teniendo problemas y están sangrando y sangrando. ¿Cuál sería el sistema que evite eso? Hay algo que se llama derivación del flujo. Shunt porto cava. Ustedes saben que shunt significa derivación. Entonces voy a hacer algo como un mecanismo valvular que derive la sangre de la porta a la cava. Entonces las varices se van a formar con menor frecuencia y también así el sangrado. Las tres características de la hipertensión portal clínica son ascitis, circulación colateral en la pared del abdomen y varices esofágicas. Bueno, acá están viendo, ¿verdad? El sangrando varicoso lleva a la hipotensión, el paciente, hay que hacer reanimación al paciente, eso aumenta la resistencia portocolateral, entonces aumenta más la presión venosa. Por otro lado, el sangrado varicoso lleva mayor sangre a los intestinos, eso estimula el eje neuroendocrino, hay una hiperemia esplácnica, o sea, vasodilatación esplácnica, y también empeora más todavía el proceso de hipertensión. O sea que es como un circuito cerrado, que queriendo hacer un bien,
el cuerpo al final acaba también produciendo otras consecuencias que pueden llegar a ser fatales. Por eso es que el paciente cirrótico es tan típico su característica. La cara del paciente cirrótico es roja, rubicunda. Suelen tener arañas vasculares en la cara, como Spider-Man se dice, que son las telangiectasias, dilataciones de las venas pequeñas de la cara. Eso se debe porque hay vasodilatación periférica. Esa vasodilatación es a consecuencia de la hipertensión portal, porque se dilatan los afluentes de la vena porta. La palma de la mano es roja, eritema palmar, los pacientes con hipertensión portal. Las varices esofágicas no conllevan síntomas primarios por sí mismos, viéndose más afectada la salud del paciente por la enfermedad que provoca la hipertensión portal. Si no se han detectado en una endoscopía anterior, el primer signo visible suele ser la hematemesis, o sea, el sangrado, que es provocado por la ruptura de las lesiones varicosas. Normalmente se da un vómito en el que se observa sangre y coágulos. También se puede manifestar por melenas al producirse el goteo de sangre de una de las varices, cuando el sangrado es pequeño y en pequeña cantidad todos los días. Eso puede irse hacia el intestino y defecar como melena. Al aumentar la tensión de los vasos afectados, puede romperse las paredes de las varices, con lo que se daría una hemorragia masiva, potencialmente mortal. Eso puede ocurrir entre el 17 y 57% de los casos. Y ahí el paciente va a estar hemodinámicamente inestable, o sea, taquicárdico e hipotenso. Hay un caso clínico de hipertensión portal que les va a salir. Entonces, la clínica, ascitis, hemorragia digestiva, que serían las varices esofágicas que se rompieron, el hiperesplenismo, esplenomegalia, también, ¿verdad? Hay que buscar, pero dependiendo de la causa. Como dice acá, en hipertensión prehepática se ve más cuando hay trombosis en la vena esplénica. Circulación colateral a nivel del abdomen, porque las varices también están dilatadas. Hepatomegalia, eso se ve generalmente en la primera etapa de la enfermedad, luego ya se puede ver un hígado cirrótico totalmente fibrosado, disminuido de tamaño, y los estigmas del paciente alcohólico, que es lo que les dije, el paciente hepatópata. El paciente hepatópata tiene facies rubicunda, cara roja, eritematosa, telangiectasias, arañas vasculares, Spider-Man. Tiene hipertrofia o hiperplasia parotidia, tanto que la parótida levanta el lóbulo de la oreja. Sí, está hinchado acá. Miren todos esos aspectos en el paciente cirrótico. Ginecomastia, agrandamiento de los senos. Eso es por un exceso de las hormonas estrogénicas que no se están convirtiendo en testosterona. No hay aromatización de las hormonas sexuales masculinas. Entonces hay exceso de las femeninas. Eso se debe a la insuficiencia hepática ya. Atrofia testicular por lo mismo. Hay un cambio de distribución del vello púbico y axilar. O sea que en vez de que el vello a nivel de la ingle en el varón sea de forma triangular para abajo, es al revés. Tiene el aspecto ginecoide, o sea, el aspecto del vello de una mujer. Además, otro estigma es, como le dije, el eritema palmar por la vasodilatación periférica que hay. Otro puede ser las contracturas de Dupuytren. ¿Se acuerdan? No, ahí no sale. Así el paciente tiene la mano, así como la mano en garra. Eso se debe por la descalcificación de los tendones. Y después, en fase más avanzada, ya puede tener encefalopatía hepática, porque el hígado ya no metaboliza y el amonio se transforma en amoníaco. Y el amoníaco atraviesa la barrera hematoencefálica y hace una encefalopatía, como un cortocircuito.
También pueden haber petequias urticarias por la excesiva acumulación de sangre. Eso lleva generalmente a producir esas lesiones en la piel. Ascitis, edema en miembros inferiores. Luego ya viene la ictericia, que ya indica que hay una insuficiencia hepática, un daño hepático. Entonces ya no se excreta la bilis. Y la bilirrubina se impregna en la sangre y en la piel. El diagnóstico se puede hacer mediante una radiografía contrastada esófago-gastroduodenoscopía o una radiografía contrastada o una endoscopía. En realidad la endoscopía dejó de lado a todos los otros medios de diagnóstico, es la que se utiliza. Las varices se presentan de color azul, más redondas, compresibles. La ventaja de este diagnóstico directo es poder saber su posición, su tamaño y otros signos como si hay manchas rojas que indican de que hubo sangrado o coágulos de sangre. Quiere decir que ha existido una hemorragia. Lo primero que deben hacer es valorar al paciente, su estado hemodinámico, ver la cantidad de sangrado. Para eso tienen que saber la clasificación del shock hipovolémico, grado 1, 2, 3, 4, que les voy a preguntar en el examen. Cuánto es el porcentaje de sangre que se pierde en el grado 1, grado 2, grado 3 o 4, uno de ellos. La historia, esto no di aquí, eso di en hemorragia digestiva alta. Ahí está la clasificación. De la historia clínica tienen que centrarse en el tracto gastrointestinal, en las comorbilidades y en los episodios anteriores que ya hubo para saber la gravedad también. Y en el examen físico hay que buscar esos signos que dijimos, la hepatomegalia, la esplenomegalia, el eritema palmar, la cabellera o cabeza de medusa, que es la circulación colateral periumbilical, y el angioma en araña, que sería el Spider-Man que les dije. La persona con hepatomegalia por medicación, ¿puede ocurrir todo eso? Sí, puede ocurrir. Todos esos daños también. El 50% de las hemorragias digestivas varicosas tienen hematemesis. Aquí está una radiografía esófago-gástrica contrastada que realmente no sirve para ver la lesión directa, pero sirve para hacer un mapeo general de todo lo largo del trayecto. Y aquí sí se ve directamente la lesión, incluso se puede ver si hay coágulo, fibrina, base de fibrina. Las varices esofágicas días después de una ligadura se puede observar como una ulceración, porque generalmente lo que es la endoscopía sirve para hacer diagnóstico y también sirve para tratar, porque se puede ligar ya sea con bandas elásticas o con clips, o incluso se pueden colocar sustancias esclerosantes. En la imagen, la radiografía contrastada, se ven como un collar de perlas o panal de abejas. Esto es lo que vimos acá, un collar de perlas. Esas son las dilataciones varicosas. También se puede usar la ecoendoscopía con Doppler. Y el tratamiento, el manejo debe ser endoscópico en primera opción, siempre, siempre por endoscopía. El endoscopista usualmente es un gastroenterólogo, debe detener el sangrado si está activo o detectar el punto del sangrado si este ya paró y debe aplicar tratamiento endoscópico. Existen tres opciones. La primera es la ligadura con bandas endoscópicas de las varices esofágicas. Esa es la que más se utiliza, solamente que es un método caro y no hay en todos los sitios. La segunda es la inyección de sustancias esclerosantes que paren el sangrado. El polidocanol, el alcohol, hay otras sustancias que son esclerosantes. Y la tercera es colocar un pegamento tisular parecida al super bonder que ustedes conocen, ¿verdad? Se llama, el compuesto es cianoacrilato. Carísimo, por cierto. Acá en Paraguay sale 300.000, uno así un pequeñito, un tubito pequeñito. Las tres opciones tienen una efectividad similar
Para las varices en el esófago se ha visto que la ligadura es el método más simple y con menos complicaciones. Usualmente la complicación es la estenosis, o sea que después puede quedar con estrechez el esófago porque se fibrosa después de la cicatrización. Y la posible aparición de varices secundarias también puede, o sea que siempre yo tenía un profesor que decía que el paciente que tiene varices esofágica probablemente también tenga hipertensión en el estómago, o sea, gastropatía hipertensiva, varices en el estómago también dilatadas. Entonces, ahí pues ya no sabes cuál sangra, si es del esófago o del estómago, pero siempre hay que catalogar como que hay ambas, hay que pensar. Y luego salió una estadística, que el 30% de los pacientes tienen los dos, varices en el esófago y también en el estómago. La inyección de sustancias esclerosantes tiene un mayor riesgo de perforación y de infección local. El pegamento tisular es difícil de conseguir, como les dije, y tiene una mayor dificultad en la técnica de aplicación y riesgo potencial de que haga embolias pulmonares. Este pegamento es muy efectivo cuando el sangrado es por varices situadas en el estómago. En estas varices, las otras modalidades terapéuticas son poco efectivas. O sea que las varices en el estómago responde mejor el tratamiento al cianoacrilato. El pronóstico de vida va a depender de una clasificación que se llama clasificación de Chilpuk, que ustedes van a estudiar qué es. Yo no les voy a preguntar ahora, pero más adelante van a tener que saberlo en clínica quirúrgica. La clasificación de Chilpuk estudia la cantidad de albúmina que produce el hígado, estudia si ya tiene o no tiene encefalopatía. Otro estudia si tu hígado todavía sintetiza los factores de coagulación. Eso se mide mediante algo que se llama INR. El INR significa una ración internacional que mide, o sea, que lo que hace es dividir, o razón significa la división del TP, que es el tiempo de protrombina, dividido el TTPA, que es el tiempo parcial de tromboplastina tisular. Uno mide la vía intrínseca, perdón, el de arriba, la vía extrínseca, que es el TP de la coagulación, y el otro mide la vía intrínseca de la coagulación. Entonces, esa es una unidad internacional que se utiliza para medir si tu hígado está o no sintetizando bien los factores de coagulación. Entonces, la clasificación de Chilpuk mide esos parámetros, se le da la puntuación de acuerdo a lo que se encuentra en el paciente, la cantidad de albúmina, el INR, si tiene o no tiene ascitis y si ya tiene o no encefalopatía hepática. Eso se divide en A, B, C, D. Generalmente el A, el paciente tiene mayor probabilidad de vida y pronóstico en los 5 años. Pero a partir del estadio C y D, el paciente está con un bajo pronóstico y necesita trasplante hepático. O si no, va a morir en cualquier momento. 3 meses de vida ya es mucho. Junto con el tratamiento endoscópico se usa en tratamiento médico con medicaciones endovenosas, lo que ayuden a disminuir el flujo sanguíneo en las varices. Se usan 2 tratamientos. Se prefiere el octeotrido, que es el que se prefiere en Europa, antes que la terlipresina. Se recomiendan esos para poder disminuir la cantidad de flujo sanguíneo en esas venas y evitar así el resangrado. Todos los pacientes con hepatopatía crónica y sangrado digestivo deben recibir antibiótico de manera preventiva. ¿Por qué? Porque dijimos que cuando hay una hipertensión portal por una afección en el hígado, ya no se metaboliza, ya no se despurifica, ya no se detoxifica todo el sistema circulatorio. Entonces debemos de tratar de evitar un proceso infeccioso en este paciente. Entonces generalmente se dan antibióticos para poder eliminar la flora bacteriana excesiva, tanto en el intestino como a nivel de la circulación en sí. Sí.
Dependiendo de la estabilidad del paciente, se aspira la sangre, se aspiran las secreciones y si el paciente está inconsciente, se hace una intubación orotraqueal. Falleció de cirrosis como consecuencia y ahora le llevó 4 meses a pesar de haber ido hasta en Posada. Y sí, porque, como te digo, depende mucho del estado funcional del hígado. Así mismo, de 3 meses ya es mucho, dígelo. Sonda nasogástrica. Generalmente se coloca la sonda para ver si es que hay todavía sangrado. Entonces, se recomienda para hacer diagnóstico, evidenciar que hay sangrado o para ver si hay una falla terapéutica y vuelve a sangrar, resangrado. Luego hay que pedir todos los métodos auxiliares de diagnóstico, el hematocrito para ver el valor de la hemoglobina, hay que ver el valor de la coagulación, de las plaquetas. Acuérdense que la cirrosis hepática puede llevar a fallas de otros órganos, puede hacer, como dije, en el cerebro una encefalopatía. A nivel de la coagulación puede haber coagulación intravascular diseminada. A nivel del hígado, la insuficiencia hepática. A nivel del riñón hace algo que se llama síndrome hepatorrenal. Como ya no se detoxifica, entonces tampoco el riñón puede eliminar todo lo que va por la orina y aumenta la creatinina y la urea. Y eso lleva a una injuria renal aguda y luego a una injuria renal, incluso necrosis tubular aguda. Para eso se utilizan parámetros, como dije, el BUM, que significa base urea nitrogenada sobre creatinina, para poder evaluar la función renal, el electrocardiograma y marcadores cardíacos cuando el paciente ya entra en hipotensión. El 12,3 de los pacientes que llegan a esta fase pueden tener también en ese momento un infarto de miocardio. O sea, es un paciente grave, es un paciente que tiene que estar en terapia intensiva, ¿verdad? Todos estos manejos ustedes los van a ver en clínica quirúrgica en el 5º año. Hay que corregir la hipovolemia, la anemia y la trombocitopenia. Se puede hacer esto, que es un tratamiento por 1 o 2 días, hasta 12 horas, dice acá, hasta 12 horas. Se coloca una sonda que luego que llega aquí, donde está la zona de la hemorragia, se infla un balón y ese balón por compresión detiene la hemorragia hasta que el paciente esté estable y pueda ser sometido a la endoscopía para su tratamiento. Porque acuérdense que el paciente para entrar a hacerse la endoscopía debe estar hemodinámicamente estable o lo más posible. Tratamientos hemostáticos, ¿verdad? Que ayudan a detener la hemorragia, como ya dije hace rato. ¿Cómo son estos? La somatostatina, la terlipresina o el octeotride son fármacos que se hacen inyecciones a nivel del sangrado o incluso por vía endovenosa y con eso ayuda a disminuir el flujo sanguíneo en esa zona. La endoscopía es para diagnóstico y tratamiento. ¿Se pueden hacer otros? Sí, pero lo que hace el diagnóstico en sí definitivo es la endoscopía y también sirve para tratamiento. Aquí está una varice dilatada y esta es la ligadura que se le va a colocar. Hay que tratar de ligar antes de las 12 horas de evolución. Y estos son los tips, que en realidad significa que es un shunt porto sistémico, que se deriva la sangre. Se deriva la sangre de la porta hacia la vena cava. Acá está el stent, entonces estás derivando la sangre de la porta hacia la vena cava. Y este es el algoritmo. El paciente con cirrosis hepática que viene con hematemesis, hemorragia digestiva alta, ¿verdad? Se hace la endoscopía. Si no hay varices, se vuelve a esperar y se hace dentro de 2 o 3 años o en caso de que se descompense. Si se ve varices de grado 1 pero sin marcas rojas, se vuelve a hacer la endoscopía de control 1 a 2 veces por año o en caso de que se haya descompensación. Y si hay varices ya con grado 2 o 3 incluso,
se utiliza ya un beta bloqueante o las bandas elásticas para poder detener el sangrado. Sí, así mismo. Cuanto más, lo ideal por eso es hacer ligaduras, pero también hacer esa derivación que dije, de la porta a la cava. Profilaxis. Ningún tratamiento garantiza que el paciente no presente nunca un sangrado por varices, pero algunos disminuyen esa posibilidad. Los beta bloqueadores no selectivos como el propanolol está indicado en todos los pacientes con varices que toleren, o sea, se puede hacer profilaxis con propanolol para disminuir el flujo sanguíneo. Son medicamentos que fueron diseñados como antihipertensivos sistémicos, medicamentos para la hipertensión arterial, pero tienen la propiedad también de bajar la presión venosa de la vena porta en algunos pacientes. Entonces se puede usar como profilaxis el propanolol si es que no está contraindicado para ese paciente. Han demostrado consistentemente disminuir la posibilidad de sangrar tanto en los pacientes que nunca han sangrado como en los que ya han tenido sangrado previo. No son de utilidad para prevenir el desarrollo, sino más bien para evitar el resangrado. Bueno, la terapéutica endoscópica es otra forma de prevenir el sangrado. O sea, se usa esto, prevenir el sangrado en forma endoscópica, inyectando sustancias. Se puede usar en pacientes que nunca han tenido hemorragia en sus varices y que tienen contraindicación o no toleran el propanolol. Bueno, realmente de esto hay solamente una pregunta y un caso clínico. La pregunta ya les dije, ¿verdad? Y después pregunto sobre el cáncer de esófago, el adenocarcinoma. ¿Acuerdan que yo les dije que era más frecuente en pacientes obesos, varones, de raza blanca? Todo lo que dije en clase. También hay una pregunta sobre hernia hiatal, definición de hernia hiatal y su clasificación grado 1, 2, 3. Después hay otra pregunta sobre ERGE, cuáles son el principal síntoma. ERGE es el principal síntoma, es la pirosis y la regurgitación. Luego hablo también sobre enfermedad ulcerosa, gastroduodenal, las características de la úlcera maligna para marcar lo correcto. Luego hablo también sobre la forma de presentación de la úlcera, cuando la úlcera se presenta con dolor y vómitos, que está en la diapositiva que ayer dimos. También sobre la hemorragia digestiva alta, las causas, hemorragia digestiva baja, las causas. Hay un caso clínico sobre la perforación de una úlcera péptica, que es una peritonitis química. En las úlceras también hay pirosis, pero la pirosis con regurgitación junto es más frecuente en el ERGE. Luego, la clasificación del shock hipovolémico, grado 1, 2, 3 o 4, está en la diapositiva. Y sobre hipertensión portal, que ya les dije. Eso es lo que recuerdo, pero son preguntas fáciles. No hay nada así imposible de realizar. Bueno, vamos a ver si nos vemos para el próximo módulo. Espero que todos pasen el examen. Éxitos. Que tengan un buen fin de semana. Gracias, Domingo. Muchas gracias. Gracias a todos por el cariño, por los mensajes que recibí de aliento y agradezco a todos su presencia en la clase, su respeto y eso es lo que van a tener siempre de mí también.
Muchas gracias, Vivian. Muchas gracias, Elenice también. A todos. La mayoría siempre está muy respetuoso y eso agradezco bastante. Gracias, Lucas. Gracias, Elisandra. Elisandra siempre participa. Domingo también siempre participa. Chayane, gracias. Y vamos a ir viendo. Si es que nos vemos en el pato quirúrgica 3, vamos a ver qué dice la facultad. ¿Ok? Un abrazo. Saludos a todos. Gracias, Lucas. Igualmente.